Vamos a iniciar nuestra reunión. Hoy tenemos una enseñanza maravillosa. La Biblia tiene recursos y tiene descripciones que nos muestran la verdad de Dios para nuestro tiempo, para lo que nosotros necesitamos. Vamos al libro de Éxodo, por favor. Vamos al libro de Éxodo capítulo 8. Éxodo capítulo 8. Vamos a iniciar allí. Vamos a ver un poco el contexto. El libro de Éxodo significa salida y tiene que ver cuando Dios levanta a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Recuerden que ellos ya habían sido esclavizados por el faraón y sufrían arduo trabajo. Cuando ellos decidieron ir a Dios, se les aumentó el trabajo. Cuando ellos declararon que querían ir a adorar a Dios al monte Horeb, el faraón les aumentó el trabajo para que ellos no estén pensando en otra cosa. Esa es otra enseñanza que vamos a compartir próximamente. Pero ¿qué sucede aquí? Dios usa a Moisés, Dios lo llama y le da la instrucción junto a su hermano Aarón de cómo debían de sacar al pueblo de Israel. Dios iba a mostrar sus maravillas. El corazón de Faraón iba a endurecerse y Dios no iba a intervenir. Esta es otra enseñanza que vamos a compartir, pero es clave cuando Dios le dice a Moisés: tú le vas a mostrar a Faraón mis maravillas, mi poder, pero yo no voy a intervenir y él va a continuar con la dureza de su corazón para que mis maravillas, mi poder sean más grandes, se puedan ver en mayor cantidad. Dios no iba a intervenir en la vida de Faraón en su dureza y en su corazón. No iba a haber intervención divina. Pero bueno, y vemos cómo Moisés empieza a mostrar, ¿no? Empieza con la vara que se convirtió en serpiente, pero luego vienen las señales. La primera de ellas fue convertir el río Nilo en sangre. El río Nilo y todas las fuentes, los estanques se convirtieron en sangre. La Biblia relata, la historia dice que todos los peces murieron. El agua estaba contaminada, los peces estaban contaminados y morían. Pueden imaginarse el hedor. Dice, la tierra se corrompía por el hedor de muerte, por la descomposición de los peces y todo el organismo que estaba en las lagunas, en los estanques, en el río. La segunda muestra del poder de Dios fueron las ranas. Hubo una proliferación impresionante de ranas y estas ranas entraban a las casas de los egipcios, a la casa de Faraón. Una vez más, termina esto porque Faraón decide dejar ir al pueblo, aunque al final vuelve a endurecer su corazón y las ranas también mueren. Y otra vez la Biblia dice, y la tierra se corrompió. El olor, la muerte se movía en esa tierra de Egipto. La siguiente muestra de poder de Dios fueron los piojos. Dice que el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en piojos y estaban en los animales, en el ganado, en las personas, en Faraón, en todos los que estaban en el país de Egipto. Se llenaron de piojos. Pueden imaginarse esta plaga en el cuerpo, en el cabello, cómo traía otro tipo de enfermedades. Para esto, los magos que estaban alrededor de Faraón, ellos hicieron los mismos encantamientos y convirtieron el agua en sangre. También estos mismos magos hicieron que las ranas aumentaran. Ellos provocaron con sus artes mágicas. Hacemos un paréntesis. Durante toda esa época, Egipto siempre estuvo sumido en la idolatría, en el espiritismo, estaba metido en hechicerías. Este es el trasfondo de Egipto. Ustedes luego pueden estudiar la historia y pueden ver los diferentes dioses, manifestaciones, creencias que ellos tenían, porque ya desde esa época ellos estaban metidos en este mundo oscuro. Ahora, ellos, los magos, dice que copiaron justamente esto que Moisés estaba mostrando, el agua en sangre, también las ranas. Pero hay algo interesante, cuando
viene la plaga de piojos, la Biblia dice en la historia de Éxodo que los magos no pudieron copiar los piojos. Y ellos le dicen a Faraón, bueno, el dedo de Dios está aquí. Para ellos, ni la sangre ni las ranas era el poder de Dios porque ellos lo podían imitar. Ellos podían conseguir otro tipo a través de sus artilugios, a través de sus encantamientos, podían hacer lo mismo. Pero cuando viene la plaga de los piojos, ellos dicen, Dios está aquí. Qué interesante, ¿verdad? Cuando en tus manos está, quiero hacer un paréntesis, en tus manos tú puedes copiar lo que Dios puede hacer, tú asumes de que no fue Dios. Si tienes una enfermedad y puedes encontrar un paliativo o una medicina o algún tipo de trabajo, de terapia que te puedan dar y puedes sanar, Dios no estuvo presente. Pero si tienes algo en donde toda la ciencia y lo natural no puede intervenir, sin embargo Dios interviene, allí sí tú y yo podemos decir, este fue Dios. ¿Cómo somos de tercos, verdad? Siempre buscamos repetir y reproducir el poder de Dios. Siempre trataremos de imitar lo que Dios hace. Siempre vamos a tratar de imitar lo que Dios hace, pero siempre seremos limitados. Quiero ir rápidamente. Y luego viene otra plaga. Y Moisés le dice, esta es la cuarta de acuerdo a la historia, Moisés le dice a Faraón, en Éxodo capítulo 8, versículo 21, y aquí vamos a leer, Éxodo 8, 21, para que tomes nota, por favor. Porque si no dejares ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti y sobre tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas toda suerte de moscas, insectos, moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda suerte de moscas y asimismo la tierra donde ellos estuvieren. Si ustedes se dan cuenta, da la apariencia de que la muestra del poder de Dios y estas plagas iban aumentando. Ahora habla de moscas, toda suerte de moscas, de insectos que iban a estar sobre sus siervos, sobre el faraón, sobre el pueblo y sobre todas las casas. Vamos a Éxodo capítulo 8, versículo 22. Mas en aquel día yo pondré aparte, voy a separar la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra, y yo, Dios, haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. En todas las muestras, en las muestras que tú puedes ver del poder de Dios y de la manifestación de Dios, evidentemente estas plagas llegaban solo al pueblo egipcio, a los egipcios, mas no llegaba a la tierra de Gosén. Pero aquí claramente Dios dice, yo voy a separar la tierra de Gosén. Ahí es donde está mi pueblo. Pero todo lo demás se llenará de moscas. Hay un nombre que se le da al príncipe de las moscas y es Belcebú. Si ustedes pueden encontrar ese nombre, lo van a ver en el Nuevo Testamento también, cuando le dicen a Jesús, por Belcebú echas fuera a estos demonios. Belcebú era el príncipe de las moscas. Está hablando de potestades, de principados, de un poder de la oscuridad que iba a tener intervención sobre el pueblo de Egipto. Pero aquí es donde viene lo resaltante. Yo voy a apartar la tierra de Gosén. ¿Qué era la tierra de Gosén? Cuando llega José, llega toda la tribu de Israel, José le pide a Faraón en ese entonces, permítenos ir a la tierra de Gosén. Era una tierra donde podían tener agricultura, donde podían sembrar, y allí se establece el pueblo de Israel. Eran un grupo de 70 personas cuando llegaron, pero fue creciendo y aumentando en esa tierra. Gosén estaba muy apartado de Egipto, casi cerca a la frontera de Gaza. Por allí se encontraba. Y esta es la tierra donde el pueblo de Israel empezó a crecer, empezó a aumentarse, empezó a ser fuerte. Y aquí es donde Dios dice, mas en aquel día, el día de ese juicio, el día donde se iba a manifestar la señal de las moscas que iban a invadir completamente todo Egipto, dice, en aquel día yo voy a apartar a la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo,
para que no haya allí enjambre de ningún tipo de insectos. Para que tú sepas, y le dice Faraón, para que tú sepas. Quiero ir por partes, por favor, vamos a quedarnos en el capítulo 8, versículo 22. Siempre Dios habla de aquel día, y cuando se refería a aquel día, era el día que yo voy a mostrarte mi poder a través de este juicio, que ninguno de ustedes va a poder contener. Ninguno de ustedes va a poder duplicar. En aquel día, yo voy a poner aparte la tierra de Gosén. Gosén era una tierra santa. ¿Qué de especial tenía Gosén? Nada. Era una tierra que le pertenecía al pueblo egipcio, a los egipcios. Lo sorprendente de esto es que cuando Dios dice yo voy a separar a la tierra de Gosén, luego dice en la que mora mi pueblo. Dios separa una tierra, como pudo haber separado cualquier tierra. Dios la separó y la apartó. Pero por una razón, porque allí mora mi pueblo. Quiero que empieces a ver esta palabra clave. Allí mora mi pueblo. No cualquier pueblo, no eran los egipcios, no eran los cananeos, no eran los edomitas, no era ninguna de estas tribus. Era el pueblo de Israel, los que habían sido apartados por Dios, los que servían a Dios. La tribu que Dios había tomado para sí vivía, crecía en Gosén. Y Dios separó la tierra de Gosén porque ellos estaban allí. Esto es maravilloso. Dios separó una tierra, cualquier tierra. No tenía nada especial. Lo especial era que el pueblo de Israel moraba allí. Y luego lo dice, para que allí no haya enjambres de insectos, a fin de que sepas. Esto es lo siguiente. A fin de que sepas, tiene que saberse. Cuando Dios le dice a Faraón, tienes que saber que yo soy el Señor y que estoy en medio de esta tierra. Yo estoy separando. Esto es muy importante que puedas entender. Dios está interesado en que todos, absolutamente todos, el mundo, Satanás, sus fuerzas, sus huestes y el mundo, sepan que Dios hizo esa separación. Aquí no hay ninguna casualidad, no es algo soslayado, no es algo que está oculto, no es ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Realmente Dios lo hizo o es una casualidad? Es como que si Dios hiciera algo y lo hace calladito para que nadie se entere. A veces tenemos esta idea, esto en nuestra conciencia, que cuando Dios interviene en nuestra vida, en el pueblo de Dios, en la iglesia, cuando interviene en nuestra familia, porque somos hijos de Dios, queremos que Dios lo hace de manera callada, que nadie se entere. Lo que Dios hacía era declarar, hacer una declaración para que sepas, saber, conozcas, te enteres, entiendas que yo soy el Señor y que yo estoy separando la tierra porque allí está mi pueblo. Y yo haré distinción, otro bloque que quiero mencionarte, y yo haré distinción. Esa palabra distinción es separar, cortar, darle una exclusividad, poner aparte. Y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Hoy en día estamos usando mucho esta palabra, división, separación. Evidentemente tiene una connotación racial, clasista, de posición, de conocimiento. Se está usando mucho en este tiempo, pero todas estas son palabras y acciones peyorativas para denigrar posiciones, formas, forma de hablar, color, clases sociales, pero todo lo que es externo. Quiero separar lo externo. Si esto es blanco y esto es amarillo, lo separo. Si esto es verde y esto es azul, lo separo. Pero solo por lo que el hombre puede mirar. Date cuenta que el hombre separa lo que tiene delante de sus ojos porque considera que algo es bueno por el color y algo es malo por el color. Algo es bueno por una palabra y algo es malo por una palabra. Pero Dios no hace esa distinción. Dios no separa las cosas por lo que tú y yo podemos ver. Dios no hace ese tipo de separación. En Samuel tú puedes ver una historia que dice,
Cuando se iba a buscar el rey de Israel, entra uno de los hijos de Isaí y era enorme, era grande. Y Samuel dice: aquí el ungido del Señor. Y Dios le dice: no, él no es. Porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios ve el corazón. Entonces la separación de las personas viene de Dios. Los que son mi pueblo y los que no son mi pueblo. ¿Te has dado cuenta que ese tipo de separación ni tú ni yo la podemos ver ni hacer? No podemos separar una cosa de otra porque Dios ve el corazón, porque Dios observa el interior del corazón del hombre. Y Dios dice que haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo, Faraón. Los egipcios, los que siguen la idolatría, los que creen en esos dioses, los que creen en Belcebú, los que creen en Moloc, que eran diferentes dioses terribles por los sacrificios que pedían. Hago un paréntesis. La característica de los dioses y el poder que ellos emanaban se basaba en un simple principio: el que era más malvado, el que mostraba mayor maldad, era el más poderoso. Impresionante, ¿verdad? Pero en la cultura egipcia era así. El más poderoso era el que tenía más poder para dañar, para hacer daño, para lastimar. Sin embargo, el poder de Dios se diferencia por el amor, no por una suerte de hacer daño, de lastimar, de matar a la gente. Es el amor de Dios. Esa es la diferencia. Quiero cerrar paréntesis. Dice: y yo voy a hacer distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Es tuyo, tú los guías. Ellos te siguen, ellos creen en lo que tú dices, pero yo tengo los míos, los que me siguen, los que creen en mí, a los que yo voy a distinguir. Esa palabra distinción es: los voy a separar y tú te vas a dar cuenta, porque ellos son míos, te vas a dar cuenta. Tú, tus siervos, tu ejército y tu pueblo se van a dar cuenta que ellos son míos. Qué hermoso saber que Dios nos distinga. Y que no nos meta dentro de todo el bloque, ¿no? Si el mundo muere, todos morimos. Si el mundo se enferma, todos nos enfermamos. Si el mundo está en crisis, todos estamos en crisis. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de Dios? Nos separa de todo esto. Nos distingue para que ellos sepan que somos el pueblo de Dios. Me encanta esto. Y dice: mañana tendrá lugar esta señal. Hay algo bien curioso en la palabra Gosén. Esa palabra Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, significa acercándose, o los que se estaban acercando a Dios. Eran todos los que se acercaban a Dios. Mira el significado de Gosén. Qué impresionante. Ahora, quiero ir un poquito más allá. ¿Cómo ese lugar, cómo Gosén se empezó a convertir en un lugar sagrado? Cómo una tierra, tal vez no era tan fértil en ese tiempo, se vuelve un lugar sagrado. Es impresionante cómo el valor que no se tenía antes, ahora sí se tiene. Cómo Dios invierte de su poder y de su cuidado en una tierra. Y la respuesta es la que hemos visto aquí. Pero muchos de nosotros creemos que es Dios quien cuida un lugar, un objeto. Que es Dios quien toma el cuidado de piezas, de materiales, de espacios y de lugares. Quiero llevarte, por favor, rápidamente a una cita. Mateo capítulo 23, versículo 16, cuando Jesús está hablando con fariseos, con escribas, publicanos, maestros de la ley, y les dice, Mateo 23, 16, ay de ustedes, guías de ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo, no significa nada. Pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Y miren lo que dice Jesús, versículo 17. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro
o el templo que hace sagrado al oro? ¿Qué es más importante? Dios estaba en el templo, entonces todo lo que llegaba al templo se volvía importante. Dios estaba en el pueblo de Israel, entonces la tierra donde estaba el pueblo de Israel se volvía importante. A veces, haciendo un paréntesis, a veces creemos que nuestra ofrenda, nuestros diezmos, nuestras primicias, lo que le damos a Dios vuelve importante a Dios, vuelve importante a una iglesia, vuelve importante a una congregación, cuando es justamente lo contrario. Lo que santifica tu ofrenda, tu vida, es la presencia de Dios, no lo que tú le das a Dios. Y esto es lo que decía Jesús. Si alguien jura por el templo, no es nada, pero si tú das un oro a ese templo, eso sí es importante. No. Todo lo que hacemos para Dios es importante porque Dios está allí. No está en función de nuestras dádivas ni de nuestro servicio. Está en función de lo que Dios hace porque Dios está allí. Ahora, Dios estaba guardando esa tierra por los suyos. Hay algo especial que tiene Dios en nuestras vidas. Hay algo que Dios hace especial en nosotros cuando Él llega a nosotros. Nosotros nos volvemos una tierra especial para Dios. Porque Dios, su presencia empieza a habitar entre nosotros. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes, habla del Espíritu Santo, y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren su cuerpo a Dios. Honren con su cuerpo a Dios. Ahora Dios dice algo interesante, muy parecido a lo que sucedió en Gosén. Mi vida no tenía ningún valor. Yo era un simple ser humano, era una creación de Dios. Mi suerte era la misma suerte de todos, absolutamente. Si el mundo se enferma, yo me enfermo. Si el mundo tiene crisis, yo también tengo crisis. Pero aquí Dios hace una separación una vez más. Me encanta cuando Dios muestra su cuidado y su protección para los suyos, para los suyos. Dice, ¿no saben que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tienes de Dios? Todos los que han sido renovados, los que han sido salvados, los que abrazaron a Jesús como su Salvador. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, les dio el derecho, el poder, les otorgó algo de ser hechos hijos de Dios. Y ese derecho y ese poder viene a través del Espíritu Santo. Ahora, mi vida, como la tierra de Gosén, mi vida tiene un valor. No porque yo decidí seguir a Jesús, no porque yo decidí leer la Biblia, sino porque ahora el Espíritu Santo está dentro de mí. Y lo que dice la Biblia es, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Ahora Dios está en mi vida, ahora mi cuerpo se ha convertido en un lugar sagrado porque Dios mora allí. Miren la implicancia de lo que Dios hace cuando llega a un lugar. No solo viene la protección de Dios, sino viene la separación de Dios de todo lo demás. Absolutamente de todo lo demás. Y a veces no entendemos esa implicancia y creemos. No se imaginan cuántas veces hemos encontrado personas, había temblor en Lima o había temblor en alguna zona y yo les aseguro, esa semana y los domingos estaban llenos. Había una mala noticia y el domingo se llenaba el lugar de nuestra reunión. Yo les preguntaba, ¿por qué? Y me respondía, es que hubo temblor. No, es que hay estas cosas, no, es que viene la crisis, es que hay guerras. Y todos llegaban a la reunión del día domingo porque pensaban que en la iglesia, en el local, algo bueno iba a pasar y ellos se iban a proteger como si fuera un techo impermeable en contra de la lluvia. Dios conoce el corazón y Dios distingue a los que son suyos de los que no son suyos. Dios distingue a los que son suyos de los que no son suyos, porque Él pone de su espíritu dentro de ellos y los separa. Y cuando Él los separa y hace esa distinción,
lo da a conocer. Todos se van a dar cuenta. No es nada oculto. En Salmo capítulo 105, versículo 15 dice: no toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas, no los toquen, yo estoy morando con ellos, yo estoy allí con ellos, no los puedes tocar. Y aquí podemos ver un desenlace maravilloso. De la misma manera que Dios hizo distinción entre el pueblo de Faraón, el pueblo egipcio, y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, es la misma distinción que Dios hace el día de hoy a los suyos. Estamos viendo noticias y muy malas noticias a nivel mundial y creemos que es nuestra misma suerte, y tú a veces estás convencido que pasarás por lo mismo, que igual de la misma forma que ellos te tocará a ti. Pero cuando lees las Escrituras te das cuenta que hay algo diferente. En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que dice Dios. Ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes son míos. Yo los voy a guardar. Vayan rápidamente a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Si lo tienen, o anótenlo y luego lo pueden leer. Dice: porque has guardado, esto se lo decía Dios a la iglesia, a los suyos, a sus hijos, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Porque has guardado mi palabra de verdad, yo también te guardaré de la hora de prueba, de aquel día que está separado para el mundo entero. Pero yo te voy a distinguir, yo te voy a separar, voy a hacer una división entre ellos y tú, para que todos sepan. Me encantaría que repitas esa palabra en tu casa: para que todos sepan que yo soy Dios. Para que todos sepan que yo soy Dios. ¿Dios quiere darse a conocer al mundo? Sí. ¿Dios quiere que tú des a conocer al mundo su poder? Sí. ¿Dios quiere separarte de todo el conglomerado y mostrarte que tú eres una nación santa, un pueblo adquirido, alguien protegido por Dios? Sí. Este es el deseo maravilloso de Dios. Cuando nosotros estamos en una ciudad, estamos en un país, nosotros tenemos dos posiciones. Una, escondernos y escaparnos y decir: Señor, protégenos. O la segunda, al saber que somos protegidos y somos hijos de Dios, abrimos nuestros brazos y nuestras puertas para que todo aquel que quiera conocerlo también pueda venir y ser protegido y cuidado. Por eso es que la Biblia dice en Marcos 16:15, Jesús dijo esta palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvado, mas el que no creyere ya fue condenado. Id por todo el mundo y predicad este evangelio. ¿Cuál es el deseo de Dios? Es poder guardar, separar, distinguir a todos los que lo buscan, a todos los que creen en Él, a todos los que fueron salvos por su poder. ¿De qué? ¿De qué? De la hora de prueba, del juicio que viene sobre el mundo. Si tú crees que la historia de Faraón nunca más se repetirá, pues no es cierto. Esta historia se repite vez tras vez y Dios siempre está guardando a los suyos. Tienes otra historia cuando viene la muerte de los primogénitos y todos los que eran hijos de Dios, todo el pueblo de Israel fue guardado y protegido. Ninguno de ellos fue tocado. Sin embargo, los primogénitos del pueblo de egipcio murieron. Hay una distinción, hay algo que Dios quiere hacer en tu vida y en aquellos que aún no lo conocen. Quiere separarlos, distinguirlos, hacer una separación, decir: tú eres mío y a ti no te va a pasar lo que les va a suceder a ellos. Porque la prueba no es para ti, porque tú has confiado en mi palabra de verdad. Por eso yo te voy a separar, yo te voy a proteger. No es para ti, es para ellos.
Esa es la razón por la que anunciamos el Evangelio de Jesús a todos aquellos que no creen. Es que no hay manera. La Biblia enseña esto y Jesús mismo lo enseñó. Cuando Jesús venga en su segunda venida, dice: 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Siempre yo me pregunté, ¿y por qué el que fue tomado no se llevó al que se quedó? ¿Por qué no lo agarró, lo abrazó y dijo: vente conmigo? Quiero que te vayas conmigo donde yo voy a ir. Quiero que te vayas conmigo al lugar donde mi Señor me está llevando. ¿Por qué no sucede esto? Porque la separación no la haces tú, la hace Dios. La hace Dios. Y luego dice: 2 estarán durmiendo en una cama. Uno será tomado, el otro será dejado. A veces creemos que tenemos el manejo de la vida de otros y por nuestro amor ellos van a ser salvos. Es que no es por mi amor que ellos van a ser salvos. No es por mi amor que ellos van a ser protegidos. Es porque ellos conozcan a Jesús como su Salvador. Tiempos difíciles vienen a la tierra, muchos tiempos difíciles, muy complicados para diferentes naciones, para nuestra nación también. Y Dios es sordo, Dios no hará absolutamente nada. Dios siempre protegerá a sus hijos y hará distinción. Y Él dirá, para que todos sepan que yo soy el Señor. Es que tienen que saberlo. Se va a dar a conocer. Hoy yo quiero hacerte una invitación. ¿Cuál es tu vida? ¿Tú eres de los que se esconden y dicen: Señor, guárdame y protégeme porque mi vida está terrible, porque el mundo está terrible? ¿O eres de aquellos que sí creen en Dios y no viven bajo un temor? Sí creen en Dios y ya saben que son propiedad de Dios y son tierra donde Dios vive, y por esa razón Dios te va a distinguir y te va a guardar. Entonces tienes la opción, tienes la capacidad y el poder de compartir con otros esta noticia del Evangelio de Jesucristo. Si a veces nosotros no somos de las personas mediáticas que no queremos hacer distinción entre unos y otros, yo te voy a decir que tal vez esto funciona en lo natural, en el mundo, pero para Dios la distinción sí existe. Ellos son mis hijos. Ellos no son mis hijos. Yo los protejo a ellos porque son mi pueblo. Yo no los protejo a ellos porque no son mi pueblo. Esta afirmación Dios la da desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Habla del trigo, habla de la paja. Habla de la luz, habla de las tinieblas. Jamás encontrarás un término medio, porque no existe términos medios. Si tú amas a los tuyos, amas a tu familia, amas a tu país, amas a tu comunidad, amas a tus vecinos, háblales de Jesús. El tiempo difícil sí va a venir. Dios nos va a distinguir, Dios nos va a separar, Dios nos va a proteger, Dios va a dar recursos. En tiempo de hambruna, Dios nos dará alimento. En tiempo de crisis, Dios nos dará sustento y finanzas, porque hemos aprendido a confiar en su palabra. Y Él nos guardará de la hora de prueba, de juicio que viene sobre el mundo. Dios guarda y protege a los suyos. No hay manera de camuflarse, porque Dios conoce tu corazón. ¿Tú te has rendido a Jesús? ¿Eres de los que has doblegado tu vida, tu orgullo, tu soberbia, tu reputación, tu dignidad a Jesús? ¿Eres de los que tomó su corona y los puso a los pies de Jesús? ¿O eres de los que siempre le dan migajas a Jesús porque crees que Jesús está mendigando de ti? Cuando la Biblia habla de un Salvador, habla de que alguien necesita de ese Salvador. Tú y yo lo necesitamos siempre. No tenemos nada. Sin Jesús somos como la tierra de Egipto, una tierra más llena de habitantes a los que el juicio les llegó. De acuerdo a la historia, cuando llega la plaga de las moscas, muchos murieron, intoxicados, hinchados, muertos por las infecciones que ellos tenían. Pero nunca llegó esa plaga al pueblo de Egipto, porque ellos estaban en Gosén, el lugar donde ellos se acercaban a Dios.
Y ese lugar era protegido por Dios porque su pueblo estaba allí. ¿Puedes imaginarte que nuestro país sea protegido por Dios porque Dios está aquí? No. Nuestro país no está a la deriva. No son los gobernantes los que deciden por nuestro país. Es Dios. Es el poder de Dios. Si nos guarda a nosotros, guardará nuestro país. Si nos guarda a nosotros, guardará nuestra comunidad, el lugar donde nos encontramos. Caerán 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Este país no está en las manos del terror ni de la violencia. Este país está en las manos de Dios, porque aquí hay una nación santa, hay un pueblo adquirido por Dios, hay gente que son hijos de Dios. Y Dios, por esa razón, guardará nuestro país y lo protegerá de una u otra manera, porque aquí están sus hijos. Extiende la buena noticia. Extiende el evangelio de Jesús. No te quedes callado. Pablo decía, ay de mí si yo no predico el evangelio. Ay de mí, pobre de mí, que yo no haga esto. Si yo sé la advertencia y yo soy un vocero y yo soy un atalaya, pobre de mí que no declare una verdad, habiéndoseme dado la instrucción, habiéndome mostrado lo que está por venir, que yo no haga nada. Tú no harías nada si ves a tu prójimo caminar hacia un abismo y no decirle nada, te quedarías mirándolo hasta que caiga al precipicio. ¿No somos acaso de aquellos que corremos rápidamente y los tomamos y les decimos, no sigas porque vas a caer y te vas a hundir? Hoy día puedes volver a Jesús. Hoy día puedes conocer a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Él no te está mendigando a ti. Sin Jesús, tú y yo somos mendigos porque buscamos quien nos salve. Cierra tus ojos, por favor. Permíteme guiarte en una oración si lo deseas. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Te he ofendido, te he defraudado, te he lastimado, y esa es la razón por la que me arrepiento. He pecado tanto. Mi conciencia está tan sucia y me siento tan culpable que creo que nadie me podrá perdonar. Pero en ti hay perdón. Tú me puedes perdonar y puedes limpiarme. Te acepto en mi vida como mi Señor, como mi Salvador, y recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Permíteme orar por ti, por favor. Padre, yo oro por cada persona que hizo esta oración. Yo oro para que ellos puedan ser conocidos por ti, para que ellos vengan a vivir una vida diferente. Espíritu Santo, que ellos nazcan de nuevo, que sean una nueva creación en ti, Señor. Que ellos puedan ser restaurados por tu poder, que ellos puedan doblegar su vida, su soberbia, su orgullo delante de ti. Si hay algún enfermo, Señor, sánalos en el nombre de Jesucristo, por tu poder, Señor. Que ellos sepan que fuiste tú y no fue una casualidad, que fuiste tú quien los sanó. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.